Hola, en esta oportunidad veremos la segunda parte del módulo 3 de Herramientas Matemáticas 2, Reglas de derivación. Ya habíamos visto que la definición de derivada implicaba el cálculo del límite, esto es, f' de x es igual al límite para h que tiende a 0 de f en x más h menos f de x sobre h. Esto siempre y cuando el límite exista y sea finito. La pregunta es, ¿siempre tendremos que aplicar esta fórmula para obtener la derivada? En realidad, y afortunadamente, la respuesta es no. Ya hay una serie de derivadas inmediatas calculadas donde se ha aplicado el límite del cociente incremental y se han obtenido en formato de tabla los valores de cada una de las derivadas de las funciones, en realidad las funciones derivadas de cada una de ciertas funciones específicas. En el Canvas van a ver que existe esta tablita que les presento acá, en la cual observamos que la derivada de la función constante es 0, la derivada de x a la n es n por x a la n menos 1, la derivada de la raíz de x es 1 sobre 2 por la raíz de x, y así sucesivamente encontramos la derivada de a la x, de a la x, del logaritmo en base a de x, del logaritmo natural, de la función coseno, de la función seno y de la tangente. Esta es una regla, un conjunto, perdón, de funciones cuyas derivadas están en forma específica en la tabla y que deberemos aprender de memoria. A partir de esta tabla de derivadas podemos, con un conjunto de reglas que se llaman reglas de derivación, derivar funciones más complejas. Y empezamos entonces con esas reglas de derivación. La primera de ellas nos dice que la derivada de una constante por una función es igual a la constante por la derivada de la función. Específicamente, si yo tuviera la función menos 2x al cubo, entonces su derivada estaría dada por la constante menos 2 por la derivada de x al cubo. X al cubo es una función del tipo x a la n, donde vimos que la derivada de x a la n era n por x a la n menos 1. En este caso sería 3 por x a la 3 menos 1, x al cuadrado. En síntesis, una vez que trabajamos con de esta forma, efectuamos el producto y nos queda que la función derivada de menos 2x al cubo es menos 6x cuadrado. Otra regla de derivación es la derivada de la suma o resta de funciones. Supongamos que tenemos la suma, la derivada de la suma de dos funciones es igual a la suma de las derivadas. Por ejemplo, si tenemos menos 2x al cubo más x cuadrado, esta función, entonces su derivada estará dada por menos 2 por la derivada de x al cubo, que hemos dicho que es 3x cuadrado, menos 2 por 3, menos 6x cuadrado, más la derivada de x cuadrado. La derivada de x cuadrado, el 2 la potencia baja y nos queda x a la 2 menos 1, que es equivalente a x a la 1. Hemos obtenido así la aplicación de la derivada de la suma. También podríamos tener una resta y entonces la derivada de la resta de funciones es igual a la resta de las funciones derivadas. Otra regla de derivación es la regla del producto. Aquí la cosa no es tan directa. La derivada del producto de dos funciones requiere de un trabajo un poco más específico. Observemos que aquí tenemos dos funciones y su derivada va a ser la derivada de la primera función por la segunda sin derivar más la primera función sin derivar por la derivada de la segunda. Tenemos así un ejemplo. Fíjense, tenemos una función que podemos considerar un producto donde una de las funciones involucradas es x cuadrado más 1 y la otra es logaritmo natural de x.
Si aplicamos esta definición o esta regla de la derivada de un producto, tendremos la derivada de x cuadrado más 1, que es 2x por el logaritmo, ahí tenemos la derivada de x cuadrado más 1, por la segunda sin derivar, logaritmo natural de x, más la primera sin derivar, x cuadrado más 1, por la derivada del logaritmo. La derivada del logaritmo natural es 1 sobre x. De esta manera hemos obtenido la derivada del producto. Ahí se terminó la derivación, pero uno podría seguir un poquito más haciendo algún tipo de cálculo algebraico. Por ejemplo, acá el primer término lo dejo como está, pero el segundo podemos aplicar distributiva. Por ejemplo, x cuadrado por 1 sobre x nos queda x y 1 por 1 sobre x, ahí está 1 sobre x. Hemos obtenido así la derivada del producto de estas funciones. Seguimos. Derivada del cociente. La derivada del cociente es parecida a la derivada del producto. Observemos que en el numerador tenemos la derivada del numerador del cociente por el denominador sin derivar menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador dividido el denominador al cuadrado. De esta manera, si queremos derivar, por ejemplo, el cociente seno sobre coseno, la derivada, como esto es un cociente, será la derivada del seno por el coseno sin derivar menos el seno por la derivada del coseno sobre coseno cuadrado. Acá está el planteo. Ahora efectuemos esas derivadas. La derivada del seno es coseno por coseno menos seno por la derivada del coseno. La derivada del coseno es menos seno. Entonces, bueno, ahí ese tilde no tendría que estar, dividido coseno cuadrado. De esta manera tenemos coseno coseno, menos por menos más, seno seno, seno cuadrado, sobre coseno cuadrado de x. Ahí podría haber quedado la derivada de este cociente, pero si hacemos, recordamos un poquito lo que sabíamos de trigonometría, la suma de los cuadrados, coseno cuadrado más seno cuadrado del mismo argumento, nos da igual a 1. Ese es el teorema fundamental de trigonometría. Seno cuadrado más coseno cuadrado del mismo argumento nos da 1. Entonces, el resultado será 1 sobre coseno cuadrado. Observemos que lo que hemos obtenido a través de la aplicación de la regla de derivación del cociente no es otra cosa más que el cálculo de la derivada de la tangente. Hemos demostrado que esto que teníamos en la tabla de derivadas inmediatas efectivamente se cumple para la tangente de x. La derivada de la tangente es 1 sobre coseno cuadrado. Tenemos ya entonces la derivada de una constante por una función, la derivada de la suma o de la resta de funciones, la derivada del producto de funciones y la derivada del cociente. Ahora bien, puede ocurrir que tengamos una composición de funciones, como se muestra acá. Es decir, que una función no sea función de x solamente, sino que esté evaluada o su argumento sea una función más complicada que x. De esta manera estamos hablando de una función compuesta, donde la función f tiene por argumento una g de x. ¿Qué ocurre en estos casos? La derivada se puede demostrar que se obtiene como la derivada de la función f evaluada en g de x por la derivada de la g. De esta manera se lee, como dije recién, la derivada de f compuesta con g en x es igual a la derivada de f evaluada en g de x por la derivada de g evaluada en x. Ejemplo obvio. Si uno se fija en esta propuesta, tenemos que calcular la derivada del logaritmo de x cuadrado más 1. Sabíamos calcular la derivada del logaritmo de x.
Sabíamos que era 1 sobre x. Pero la derivada del logaritmo de algo más complejo, x cuadrado más 1, todavía no hemos aprendido. Pero observemos que si pensamos que el logaritmo es nuestra función f y x cuadrado más 1 es nuestra función g, claramente podemos aplicar la regla de la cadena o derivada de la función compuesta. ¿Qué nos dice la regla de la cadena? Que tendremos que hacer la derivada de la f, la derivada del logaritmo, pero evaluada en x cuadrado más 1. La derivada del logaritmo es 1 sobre x, pero la tengo que evaluar no en x, sino en este argumento, en g de x, por la derivada de g, que es la derivada de x cuadrado más 1. Esto implica entonces que va a ser 1 sobre nuestra g de x por la derivada de x cuadrado más 1. Esto es 1 sobre x cuadrado más 1 por la derivada que es 2x. Esa es, en síntesis, la expresión de la derivada de esta función compuesta. Pasamos ahora a otros ejemplos. Aquí tenemos el seno de x al cubo. Sabíamos derivar seno de x o x al cubo, pero seno de x al cubo no. ¿Es una función compuesta? Sí. Hay dos funciones involucradas, el cubo y seno. En estos otros casos, en el caso 2, y en el caso 3 y en el caso 4, también tenemos funciones compuestas. No a la x, sino a la 3x más tangente de x. El argumento dejó de ser x para ser una función de x. Y acá, en el tercer caso, tenemos tres funciones involucradas. Tenemos el cubo, la función seno, y la función seno aún está evaluada en otra función, el logaritmo natural de x. Estas tres, entonces, son funciones compuestas y veamos cómo se van a derivar. Aquí recordemos, vamos a tener que derivar el cubo y después derivar el seno. La derivada de algo al cubo era 3 veces el algo al cuadrado. En este caso, vamos a tener 3 por este argumento elevado al cuadrado. Era la función evaluada, la derivada evaluada en la función seno de x, en este caso, por la derivada del argumento. Se dice que uno deriva de afuera hacia adentro. En este caso es bastante obvio que es de afuera hacia adentro porque tenemos la derivada del cubo, que es 3 seno al cuadrado, por la derivada del seno, que es coseno. Aquí no es tan claro lo que es de afuera hacia adentro, pero bueno, la derivada de esto, uno dice, bueno, tengo a una función más complicada, entonces su derivada va a ser al argumento por la derivada del argumento. De esta manera tenemos a la 3x más tangente de x por la derivada de esa función g de x. La derivada de 3x es 3, la derivada de tangente de x es 1 sobre coseno cuadrado de x, y como hay suma, la derivada de esta suma va a ser la derivada del primero, que es 3, más la derivada de 1 sobre coseno cuadrado de x. Finalmente tenemos acá esta que dijimos, esta función tiene tres funciones involucradas: elevar al cubo, el seno y el logaritmo natural de x. Esta función es compuesta y justifica el nombre de regla de la cadena porque vamos a ir encadenando las derivadas. La derivada del cubo es 3 por la función elevada al cuadrado. La derivada del seno es el coseno de la función y la derivada de logaritmo natural es 1 sobre x. Vamos a ir haciendo esto. La derivada entonces del cubo es 3 seno cuadrado del logaritmo natural de x. Observen que lo que ha cambiado es
la de que uno cuando deriva x al cubo, la derivada es 3x cuadrado, pero acá en lugar de x tenemos el seno cuadrado por el logaritmo natural de x. Por la derivada del seno, que es coseno. Coseno, pero no evaluado en x, sino evaluado en el logaritmo natural. Por la derivada del logaritmo natural. Con ello damos fin a lo que son las reglas de derivación, pero podemos ver cómo aplicar el concepto de derivada para obtener solución a un pequeño problemita. Bueno, vamos a empezar con una aplicación donde algunas pautas ya las sabemos de temas anteriores. Por ejemplo, tenemos en este caso una empresa que ha estimado que los costos de producción consisten en costos fijos de $50 y costos variables unitarios, mano de obra y materiales, de $25 por unidad, dando cuenta de que además de los costos, tienen una función de demanda, donde Q representa la cantidad de unidades producidas y vendidas en algún momento, y P el precio por unidad. Así tenemos la función precio igual a 150 sobre raíz de Q. En estos datos podemos encontrar respuesta a dos interrogantes. ¿Cuál es la función de costo y cuál es la función de ingreso? Esto es tema de unidades anteriores, como hemos dicho, de módulos anteriores, y podemos deducirla fácilmente. Si tenemos costos fijos por 50 y costos variables por 25, la función costo va a estar compuesta en términos de la cantidad de unidades producidas por una constante que son los 50 más 25 por cada unidad que produzcamos, de manera tal que nos va a dar 50 más 25 por Q. Luego, la función de demanda me va a permitir calcular el ingreso. Sabemos que el ingreso de la empresa va a estar dado por precio por cantidad. El precio en este caso es 150 sobre raíz de Q, y haciendo alguna multiplicación sencilla ahí, obtenemos que el ingreso total va a dar 150 por 1 sobre raíz de Q por Q, lo cual implica, después de un cálculo pequeño, 150 por raíz de Q. Una vez dicho esto, tenemos el costo, tenemos el ingreso, podemos encontrar la función de utilidad. La función de utilidad se obtiene como la diferencia entre el ingreso total y el costo total. Simplemente hacemos ingreso total menos el costo total para cada valor de Q, y esta va a ser nuestra función de utilidad. Este es el punto de partida para hacernos alguna pregunta y que involucra de alguna manera derivadas. Observemos que si se conoce que el gráfico de la función utilidad tiene esta estructura, vemos que esa gráfica alcanza en algún momento un máximo, que sería lo óptimo. Uno quisiera que su empresa obtuviera la máxima utilidad. Entonces, naturalmente, surge que el máximo se alcanza para un lugar de esta curva donde la pendiente de la recta tangente a ese punto tiene una particularidad. Si uno traza la recta tangente a ese punto extremo, a ese vértice, puede observar que la pendiente de esa recta va a ser igual a 0. La pendiente de la recta tangente en el máximo es 0. Eso nos va a dar una pista de cómo las derivadas nos permiten calcular el valor del Q para el cual esta función de utilidad se hace máximo. ¿Cómo puedo decir? Bueno, la pista es, si yo tengo la fórmula, el gráfico no sé bien a dónde encuentro el máximo, no puedo verlo bien. Entonces, algebraicamente conviene utilizar la derivada de esta función para ver, como sabemos que la pendiente es igual a la derivada en un punto, la pendiente de esta recta va a ser igual a 0, podemos plantear la derivada de la función utilidad
En este caso, la derivada de la función utilidad, observemos que va a ser constante por la derivada de la raíz, esto es constante 150, la derivada de la raíz era 1/2 por q o 1 sobre 2 por raíz de q, como quieran, menos la derivada de 50 que es 0, menos la derivada de constante por q. La constante es menos 25 y la derivada de q es 1. De esta manera obtenemos la derivada de la utilidad, la derivada de la función utilidad. Si igualamos a 0, podremos obtener el valor del q para el cual la función de utilidad es máximo. Entonces, igualemos a 0, acá está, la derivada igualada a 0, y comenzamos a despejar. De manera sencilla, el 25 pasa al segundo miembro, lo que es lo mismo, sumamos 25 en ambos miembros. Luego hacemos, digamos, 25 pasa dividiendo y 2 por raíz de q pasa al segundo miembro multiplicando. Podemos hacer simplificaciones. Bueno, ese 2 pasa dividiendo, lo cual nos queda 150 sobre 50 igual a raíz de q. Esto es 3 igual a raíz de q. Elevamos ambos miembros al cuadrado. En realidad, acá tenemos un valor de q igual a 9, que nos está garantizando de forma algebraica y precisa que si esta función tenía un máximo, ese máximo está efectivamente, de hecho que lo tiene, está en el valor q igual a 9. En síntesis, la utilidad de esta empresa se logrará a través de la producción y venta de exactamente 9 unidades. Bueno, con esto estamos finalizando esta segunda parte y nos veremos en la próxima. Hasta pronto.